Bueno, en el día de hoy vamos a ver un tema de ecuaciones diferenciales parciales, que es la deducción del modelo de flujo de calor. En este diagrama vemos un alambre que tiene una longitud L. Aquí tenemos una sección transversal en la distancia X y vemos un incremento, un delta X en esa sección, en donde nos indica el área barrida sobre esta parte, lo que nos daría un volumen. El flujo de calor que vamos a ver en este caso es un flujo de calor que nosotros, por medio de una fuente externa, agregamos calor, y después, al momento de quitar la fuente externa de calor, vemos cómo se va a distribuir el calor en todo el alambre. ¿Qué condiciones vamos a tener? Vamos a tener las siguientes condiciones de frontera. Nos dice que la función de calor U evaluada en 0,T y en 0,L, o sea, la función evaluada en los extremos va a ser igual a 0. O sea que los extremos del alambre van a estar aislados y con temperatura igual a 0. La distribución inicial de la temperatura. También nos dice que la distribución inicial va determinada por una función que es U, la función de calor evaluada en x,0 es igual a una función de f de x, que es la tasa de flujo de calor dependiente de x. O sea que cuando nosotros agreguemos el calor, esta va a venir dado por una función f de x, que va a ser la tasa de flujo de calor va a ser dependiente de x. Y también vamos a determinar que sin fuentes de calor externas. Esto quiere decir que ya después de haber agregado el calor, ya no se va a agregar otra fuente externa, no va a haber una fuente externa constante. Solamente vamos a ver un flujo de calor inicial y cómo se distribuye este flujo en el alambre. Por lo tanto, P de X de T va a ser igual a 0. Ahora, la ecuación de calor unidimensional que nos va a dictar todo este modelo va a venir de la siguiente manera. La parcial de U con respecto a T es igual a una constante beta, que es la constante beta de difusividad térmica, que es igual a K sobre C sobre ρ. Por lo tanto, la parcial de U con respecto a T va a ser igual a beta por la parcial segunda de U con respecto a X cuadrada, más P de X. En este caso, como vemos en condición de frontera, que no va a haber fuente de calor, por lo tanto P de X va a ser igual a 0. X siempre va a estar en el intervalo de 0,L, en T mayor que 0. La función de calor evaluada en la frontera en 0,T y en L,T es igual a 0, con T mayor o igual a 0. Y la tercera condición va a ser que U evaluada en X,0 va a ser igual a la función de X, a f de X, que es una función que nos va a dictar cómo se va a propagar el calor. Por lo tanto, el modelo nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Esta ecuación diferencial, la parcial de U con respecto a T es igual a beta, una constante, por la segunda derivada de U con respecto a X cuadrado. Ahora, esta ecuación diferencial la podemos resolver por el método de separación de variables. ¿En qué consiste este método? Vamos a suponer que U, que es nuestra función de calor, va a ser igual a una función vamos a suponer esta suposición, que U va a ser una función multiplicada por cada uno, o sea que U dependiente de X, T va a ser igual a una función X de X y T de T, o sea que solo va a ser dependiente de esta función, solo va a ser dependiente de X y esta solamente va a ser dependiente de T. Por lo tanto, al sustituir esto en nuestra ecuación diferencial, vemos que la parcial de U con respecto a T va a ser igual a X de X, T'. Como vemos, como solo T solo depende de T, pues X va a ser una constante, por lo tanto solo va a quedar T'. Y pues la parcial segunda con respecto a X cuadrado nos queda de la siguiente manera.
De la misma forma, como x solo es dependiente de x, nos va a quedar la segunda derivada con respecto a x de x por la función de t de t. Partiendo de esto, sustituimos en nuestra ecuación diferencial y nos queda de la siguiente manera. Ya nos queda nuestra ecuación diferencial expresada de esta manera. Por lo tanto, lo que hacemos es despejar cada variable con su propia variable dependiente y nos va a quedar de la siguiente forma. Bueno, ahora tenemos la ecuación diferencial planteada, despejamos a cada una con su respectiva variable. Nos va a quedar de la siguiente manera. La derivada de t' con respecto a t sobre la función de t de t sobre beta es igual a la doble derivada de x con respecto a x sobre x. Ahora, para que esta igualdad se cumpla, tenemos que cada miembro de la ecuación debe ser igual a una constante. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. T' de t por beta por la función t es igual a una constante arbitraria acá, y del mismo modo hacemos con el otro lado de la ecuación. Por lo tanto, nos quedan las siguientes dos ecuaciones para este problema. Entonces, procedemos a resolver la parte de x para nuestro modelo de flujo de calor. Desarrollando esta parte de la ecuación nos queda de la siguiente forma. Entonces, en esta forma nos podemos ayudar de la siguiente ecuación. Entonces, para solucionar esta ecuación diferencial, suponemos la siguiente forma: que la función x de x va a venir dada por esta función Euler a la rx. Por lo tanto, haciendo la derivada nos queda de la siguiente forma: x' de x va a ser igual a r Euler a la rx, y x' de x va a ser igual a r cuadrada Euler a la rx. Por lo tanto, sustituimos eso en nuestra ecuación y nos queda de la siguiente forma: que r cuadrada Euler a la rx menos k Euler a la rx va a ser igual a 0. Por lo tanto, factorizamos la Euler y pasamos dividiendo y nos queda de la siguiente forma: r cuadrada menos k es igual a 0. Por lo tanto, r tiene que ser igual a más menos la raíz de k. Por lo tanto, nos van a quedar tres posibles casos: donde k sea mayor que 0, k sea igual a 0 y k sea menor que 0. Vamos a analizar el primer caso, que k es mayor que 0. Por lo tanto, vamos a poner caso 1. Como k es mayor que 0, r simplemente va a ser a lo que tenemos de aquel lado. R es igual a más menos la raíz de k. Por lo tanto, la solución general nos queda de la siguiente manera: x de x va a ser igual a una constante C1 Euler a la raíz de k x más C2 Euler a la menos raíz de kx. Y aquí tenemos nuestra siguiente ecuación que nos queda de la siguiente manera para k mayor que 0. Entonces, lo que hacemos es aplicar las condiciones de frontera. Entonces, aplicando las condiciones de frontera que tenemos de este lado, que la función u evaluada en 0,t es igual a u evaluada en L,t es igual a 0. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma:
X evaluada en 0 va a ser igual a C1 Euler a la raíz de K por 0 más C2 Euler a la menor raíz de K0. Por lo tanto nos queda X de 0 va a ser igual a C1 más C2 es igual a 0. Por lo tanto C1 es igual a menos C2. Ahora aplicamos la otra condición de frontera. Y tenemos que la función evaluada en L, t es igual a 0. Por lo tanto, X de L va a ser igual a C1 Euler a la raíz de KL más C2 Euler a la raíz de K menos la raíz de KL. Pero sabemos que C1 es igual a menos C2, por lo tanto, y esto es igual a 0. Y aplicando lo que encontramos anteriormente nos queda de esta forma. Que C1 Euler a la raíz de KL aplicando la constante, que C2 es igual a menos C1 Euler a la menos raíz de KL es igual a 0. Aquí podemos factorizar, entonces nos queda la siguiente forma. C1 por Euler a la raíz de KL menos 1 sobre Euler a la raíz de KL es igual a 0. Entonces nos queda desarrollando C1 por multiplicando cruzado de KL menos 1 sobre Euler a la raíz de KL es igual a 0. Pasando ese término nos queda la siguiente forma. C1 igual a 0. Aquí por simple reflexión podemos notar que C1 va a ser igual a 0. Pasamos ese término. Por lo tanto, para el caso 1, que es K mayor que 0, nos da una solución trivial que C1 va a ser igual a 0. Por lo tanto, C2 va a ser igual a 0 y nos queda que para el caso 1 va a ser una solución trivial. Nosotros no queremos una solución trivial, por lo que vamos a analizar el caso 2 para ver qué solución nos ofrece el caso 2. Ahora vamos a analizar lo que es el caso 2 para K igual a 0. Como vemos, R es igual a más menos la raíz de K, por lo tanto R va a ser igual a 0. Entonces en este caso tenemos las raíces repetidas, por lo que la solución general nos queda de la siguiente forma. Que la función x de x va a ser igual a C1 elevado a 0 más C2 x elevado a 0. Nos queda C1 más C2x. Aquí aplicando condiciones de frontera que las tenemos de aquel lado, que la función evaluada en 0,t es igual a 0, la función evaluada en L,t va a ser igual a 0, por lo que nos va a quedar que la función de x evaluada en 0 va a ser igual a C1, que es igual a 0. Partiendo de esta forma ya tenemos que C1 es igual a 0, por lo tanto nos va a quedar que es una solución trivial que nos va a dar que es igual a 0. Haciendo la otra condición de frontera, x evaluada en L va a ser igual a C1 más C2 L es igual a 0. De la misma forma, C1 sabemos que es igual a 0, nos va a quedar C2 es igual a 0. Entonces aquí volvemos a comprobar que la solución para el caso 2, x es igual a 0, k es igual a 0, nos va a dar que la solución es una solución trivial. Por lo tanto, ahora se analizará el caso k menor que 0 para ver qué tipo de solución nos puede dar. Bueno,
continuando con lo que había explicado mi compañero, tenemos que para la única solución posible para este modelo específico del flujo de calor, vamos a tener que K debe ser forzosamente menor que 0. ¿Qué significa esto? Entonces, quiere decir que el valor de R va a ser igual a más menos la raíz de menos K, donde explícitamente extraemos el signo. Entonces, si lo planteamos de esta forma, tendremos como solución general x de x va a ser igual a C1 Euler a la raíz de menos K por x más C2 Euler a la menos raíz de menos kx. Sin embargo, esto podemos atacarlo de una mejor manera si hacemos una sustitución, por lo que nos va a quedar de la forma C1 coseno de raíz de menos kx más C2 seno de raíz de menos kx. Bueno, entonces teniendo esta solución vamos a aplicar lo que son las condiciones de frontera que tenemos de este lado, que son que x evaluado en 0 va a ser igual a la x evaluada en L igual a 0. Ok, entonces para la primera condición tendremos que x evaluado en 0 va a ser igual a C1 coseno de 0 más C2 seno de 0. En este caso, como nosotros sabemos, el coseno de 0 va a tender al valor de 1 y el seno de 0 va a tender al valor de 0. Esto, claro, igualado a 0. Por lo tanto, de aquí obtendremos que C1 es igual a 0 para la primera condición. Cuando apliquemos la segunda condición, tendremos que x evaluado en L va a ser igual a C1 coseno de raíz de menos KL más C2 seno de raíz de menos KL igual a 0. Entonces, en este caso, como a través de la primera condición habíamos obtenido que C1 toma el valor de 0, tendríamos que C2 seno de raíz de menos KL es igual a 0. Entonces, si simplificamos más esta expresión, tendremos que el seno de raíz de menos KL va a ser igual a 0. Entonces, la única forma en que esta expresión va a ser satisfacida, tendremos que el valor de raíz de menos KL va a ser igual a un valor de menos nπ. En este caso podemos comprobarlo a través de la función senoidal, por ejemplo, seno de x. En este caso tendremos que la función senoidal parte de esta forma. Entonces, si nosotros checamos en qué puntos va a estar valiendo 0 esta función, tendremos que va a ser 1π, 2π, 3π, incluso si queremos verlo de esta forma, 0π. Entonces vemos que en este caso se va a generalizar para un valor de nπ. Entonces, esto lo vamos a representar a través de raíz de menos KL es igual a nπ. Entonces, como en este caso el valor que nos interesa es el valor de K, lo vamos a despejar. En este caso va a quedar raíz de menos K es igual a nπ sobre L. Entonces aquí fácilmente podemos elevar el cuadrado y cambiar el signo del otro lado y tendremos como resultado que K va a ser igual a menos nπ sobre L cuadrado. Entonces, básicamente los resultados más importantes que tendremos son C1 va a ser igual a 0 y el valor de K va a ser menos el cuadrado de nπ sobre L. Entonces, teniendo estos datos, podremos obtener que la función x de x para este caso va a ser igual a C2
seno de menos n pi menos n pi sobre l al cuadrado por x. Y esta va a ser la expresión que vamos a tomar. Si queremos ver esta constante de otra forma, podemos describir la función como x de x es igual a n seno de menos n pi sobre l al cuadrado por x. Y finalmente esta va a ser la expresión para x que tendremos. Sin embargo, aquí no termina el problema debido a que nuestra función de calor va a ser expresada por dos funciones, tanto x de x por t de t. Entonces, si retomamos pasos anteriores, tendremos también, recordaremos que t' de t sobre beta por t' de t va a ser igual a la constante k que anteriormente habíamos manejado. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, esta va a ser una expresión relativamente más sencilla de resolver que el caso anterior, debido a que t de t, bueno, aquí hacemos una corrección. Ahora sí, t de t tenemos que va a ser igual a la derivada de t de temperatura con respecto al tiempo. Perdón, sería t' de t. Y t de t pues va a ser simplemente la función de temperatura. Entonces esto se le escribiría como sobre igual a la constante k. Entonces aquí aplicamos un método de separación de variables clásico de lo que se ve en ecuaciones diferenciales ordinarias, y separando nos quedaría de la forma: entonces, esta expresión lo que podemos hacer es integrar de ambos lados para obtener la función t, lo que nos quedaría como entonces, teniendo esto, integramos de ambos lados, sabemos que la integral de la diferencial de una función sobre la propia función será el logaritmo natural de la función. Entonces, esto se convierte en logaritmo natural de t es igual a k beta. Entonces aquí fácilmente la integral de la diferencial de una función pues es la misma función, nos quedará k por beta por t de tiempo. Entonces, teniendo esto, lo siguiente que aplicaremos es despejar esta función t aplicando función exponencial de ambos lados, y esto nos hace que nos quede de la forma t igual a Euler a la k beta t. Ok, tenemos esto. Sin embargo, algo que debemos recordar es que cuando se hace integración de ambos lados sin límites fijos, tenemos que usar una constante arbitraria, más c. Entonces, aquí en nuestra expresión también tendremos una más c. Sin embargo, por propiedades de Euler, tendremos que esto podemos usarlo de otra forma. T es igual a Euler a la k por beta t por Euler a la constante, a la misma constante. Entonces, como tenemos aquí un Euler elevado a una constante, podemos verlo como otra constante. Entonces, finalmente t será igual a una constante C1 por Euler a la k beta t. Ok, entonces esta es la expresión que nos queda finalmente para la temperatura. Pero recordemos que en este caso una variable aquí que no conocemos es k,
pero K ya fue obtenida de la expresión de hace momento, porque recordemos que K es igual a menos NPi sobre L al cuadrado. Entonces finalmente le escribimos que T en función del tiempo es igual a una constante Bn Euler a la menos beta por Npi sobre L al cuadrado por T. Entonces, esta va a ser finalmente la expresión en T para este mismo modelo de flujo de calor. Entonces, para terminar, recordemos que habíamos iniciado con que la ecuación o la función del flujo de calor en X y en T era igual a una función en X por una función en T. En este caso, la función en T es la que acabamos de obtener y la X de X es la que teníamos hace un momento. X de X es igual a n seno de menos Npi sobre L al cuadrado por X. Entonces, finalmente, nuestra expresión de calor va a ser el producto de estas dos funciones. Ahora que tenemos finalmente U de X, T va a ser igual a AN por Bn por la parte exponencial Euler a la menos beta sobre Npi sobre L al cuadrado por T, que multiplica al seno de menos Npi sobre L X. Entonces, esa sería la expresión. Reescribiéndola finalmente, tenemos que U Entonces, para finalizar, tendremos que para el modelo de flujo de calor, aplicando estas condiciones, tendremos que va a ser dada por esta función. Y con esta función es lo que vamos a poder describir de manera clara cómo se va a distribuir la temperatura en cada punto con respecto a cada posición y en qué momento del tiempo.